en este trabajo vamos a hacer un análisis con forecasting de la media de los sueldos en el mundo tech, basándonos en el comportamiento y perspectivas en el futuro de los sueldos en nuestro sector, es decir, en el sector tecnológico, con un enfoque en forecasting basado en señales. Este proyecto lo hicieron, fue hecho por mí y por Matías Kravchik. Entonces, este lo vamos a dividir por temario. Lo primero que vamos a hacer es una introducción a la señal que nosotros decidimos analizar. Luego vamos a hablar de los distintos tipos de filtrado que le hicimos a la señal para exponer mejor la tendencia y eliminar el ruido, para luego para también poder suavizar esta misma señal. Después empezamos con distintos tipos de análisis en los cuales está la autocorrelación. Luego analizamos por la cantidad de posteos por día para luego hacer un análisis de con forecasting, es decir, analizar, hacer una predicción del futuro en base a los datos que tenemos del pasado. Y para finalizar, sacamos una serie de conclusiones con distintos tipos de proyectos que se podría continuar a partir de este que hicimos. Entonces, las tecnologías que nosotros utilizamos para hacer este trabajo fue al principio R, cuando nos pusimos a trabajar con la señal y con los primeros gráficos, y luego todo lo que tiene que ver con forecasting, con Deep Learning, lo hicimos con Python. Entonces, esta es nuestra señal con la que empezamos a trabajar, la señal fuente de todo lo que empezó. En el eje X podemos ver los días de posteo. Y en el eje Y podemos ver el salario de promedio entre todos los posteos de trabajo que hubieron ese día en el mundo tech. Como se puede ver, hay distintos picos en alza y en baja a lo largo de la señal. Es una señal que tenemos bastante datos, por suerte, entre octubre del 24 a diciembre del 24. Entonces, lo primero que nosotros hicimos para poder analizar esta señal fue pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, mediante la transformada de Fourier. Esto es así, ya que en el dominio de la frecuencia podemos hacer otro tipo de análisis y podemos ver otro tipo de datos, sí, de tendencias que no lo podríamos ver en el dominio del tiempo. Cuando pasamos al dominio de la frecuencia, esto fue lo primero que nos lo encontramos y podemos ver que la frecuencia cero es muy pero muy alta, por lo cual nos dificultaba ver las frecuencias que le seguían a estas mismas. Dado esta razón, nosotros excluimos en el siguiente gráfico que ahora vamos a mostrar la frecuencia cero para poder ver más a detalle qué es lo que pasa. Y luego, obviamente, la frecuencia cero la tuvimos en cuenta para el análisis. Pero primero de todo lo excluimos, que es que es con lo que va a seguir Mati. Bueno, cuando quitamos la frecuencia cero, la media de la señal, podemos acá apreciar la diferencia entre el resto de las frecuencias, donde se ven dos claros altos picos entre cero y el 0,1 y después otra serie de altas y bajas. Nosotros lo que decidimos es que nuestra información iba a estar en estas señales, en estas frecuencias, y decidimos excluir el resto de las frecuencias más altas y ponerlas en cero. Finalmente volvimos a añadir la media a la frecuencia cero y la señal que nos resultó fue la siguiente. En esta señal se puede ver más claramente las tendencias y no tiene el ruido diario que se puede ver en la original. Y bueno, cuando comparamos ambas, y además agregamos para comparar otros filtros Moving Average de 3 y de 7 días, nuestra señal filtrada va a ser la roja. Se puede ver que suaviza mucho la original, pero sin parar totalmente las altas y bajas, como por ahí lo hace el Moving Average de 7 días. Así que finalmente nos quedamos con este. Cuando hacemos una autocorrelación cruzada de nuestra señal filtrada, se puede ver que hay es cierto lag entre el 10 y el 15, se vuelve a repetir media más o menos la señal. Bueno, eso nos da una idea de que tiene cierta tendencia predecible. Otro análisis aparte que hicimos fue hacer una agregación de la cantidad de posteos que hubo cada día, que nos pareció que podía aportar información. Y cuando hacemos una correlación cruzada entre esta cantidad de posteos y nuestra señal filtrada, podemos ver cierta correlación negativa que nos dice que en general los días en los que menos posteo hubo son los días en los cuales en promedio el salario fue más alto. Y bueno, viceversa.
Para continuar, luego hicimos un análisis por día de la semana, en donde podemos ver el número de posteos que hay en un día. Entonces, con este gráfico podemos concluir que los miércoles es el día que hay más posteos, lo cual tiene sentido porque es justo la mitad de la semana y es cuando como que se vuelve a reactivar. Para continuar, acá es un gráfico similar por día de la semana, pero es el promedio del salario que se postula ese mismo día. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es que los domingos es el día donde el promedio de salarios que se postula ese mismo día es es el más alto de todos. Entonces, luego de estos análisis de correlación y por día de la semana, para seguir con los análisis de forecasting, nos falta poder ver si nuestra señal es estacionaria o no, que es un requisito que generalmente hay que cumplir para poder hacer forecasting. Cuando nosotros hicimos este análisis de estacionalidad con los dos tests que vimos sobre la materia, nos dio que nuestra señal es indefinida. Es decir, los test nos dio que es indefinida. Es decir, no podemos ni afirmar ni refutar que sea estacionaria. De igual manera, por más que nos dio indefinida, seguimos con los análisis de forecasting para ver qué podíamos o qué conclusiones podíamos sacar de estos análisis, a pesar de que nuestra señal no sabemos si es estacionaria o no. En el primer análisis que hicimos fue entregar un modelo ARIMA, separamos entre datos de entrenamiento y datos de testeo sobre el final de la señal, y como podemos ver el resultado fue pésimo, no nos dio nada realmente útil. Seguimos haciendo un entrenamiento sobre el modelo LSTM, que esta vez sí nos dio algo más razonable, logró acercarse más o menos a la forma original de los datos de testeo, o por lo menos la tendencia similar. Y entonces, bueno, cuando utilizamos este modelo para predecir días, específicamente los siguientes 30 días, podemos ver que nos dio algún resultado razonable sobre los siguientes días inmediatos, pero después pierde totalmente el poder predictivo. Y las conclusiones que nosotros sacamos de este trabajo es que cuando empezamos a analizar el promedio de salarios en el mundo tech, hay variaciones relevantes que se pueden analizar con series temporales, que fue justo lo que hicimos con este trabajo. Como sacamos con conclusión, el modelo ARIMA, a pesar de que cambiamos, de que probamos por todos los coeficientes, incluso hicimos un auto ARIMA para que los coeficientes se puedan elegir por sí solos, nos dio que el modelo es pésimo, que no sirve de nada, y el STM fue una predicción bastante fiable para los próximos días que continúan. Y luego decrece la confiabilidad del modelo completamente. Lo otro que pudimos deducir en las conclusiones es que a pesar que la señal no sabemos si es estacionaria o no, porque los test que vimos nos dieron indefinida, el modelo LSTM pudimos hacer cierta predicción para los días que seguían, sin afirmar con claridad que esta misma es estacionaria o no. Y luego el análisis de posteos que tuvimos por día y por semana aporta un contexto adicional bastante importante, tanto para la correlación como para el LSTM, para poder interpretar las fluctuaciones salariales que hubo. Bueno, para el futuro se puede expandir sobre el trabajo intentando entrenar otros modelos de Machine Learning como XGBoost o Random Forest. También se puede expandir el espacio de hiperparámetros que se explora para los modelos, por ejemplo, largo de la secuencia LSTM, los días que se usan para predecir. Nosotros usamos unos 11 días, que se acerca bastante al periodo del primer pico de nuestras frecuencias, pero se puede seguir buscando algún mejor resultado o expandir las épocas que usan en el entrenamiento. También se puede enriquecer el dataset con variables externas de otros datasets que se puedan recuperar, como inflación, búsquedas laborales, inversión en tecnología o políticas de contratación, para explicar mejor las fluctuaciones.